Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar entonces, ahora sí, con la segunda ¿No está sesión de, Sí. de este análisis del documento de trabajo del sínodo. Vamos a partir del punto número 9, que aproximadamente lo habíamos dejado por ese lugar. Bueno, vamos a recordar algunas cosas que la Asamblea Diocesana nos propone, el sínodo diocesano nos propone, porque, para qué nos convoca, ¿no? Y estos tres puntitos que los plantea el obispo, dice, discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo lo que Dios quiere de nuestra iglesia particular hoy, para escuchar, dialogar y discernir las necesidades del pueblo de Dios y encontrar entre todos el mejor camino para la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Ese era el título de una de las cartas pastorales. Y para vivir el llamado de poner un oído al Evangelio y otro a nuestro pueblo en la totalidad de la vida eclesial. Algunas cosas que le llamen la atención de estos tres puntos. A mí, en principio, lo que más me llama la atención es el aspecto de escucha que tiene, y siempre el aspecto de escucha al espíritu, y sobre todo el espíritu que nos convoca como pueblo. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? No es un grupo de personas que se ha reunido simplemente para ver cómo hacer más eficiente, entre comillas, a pesar de que a mí no me gusta mucho esa palabra para lo que es la iglesia, sino más bien cómo podemos nosotros disponer mejor nuestra vida para hacer lo que el Espíritu nos va suscitando en nosotros, ¿no? No sé si alguno tiene algún comentario con respecto a este punto. No, es interesante que reiteradamente el obispo lo que hace es hacer referencia a lo que es la iglesia particular hoy, ¿no? Y ese es el contexto donde tenemos que focalizarnos muy fuertemente. Obviamente, para eso se hicieron las encuestas abiertas y todos los temas que han salido, pero no dejar de, porque a veces uno tiende con los temas a recurrir a los conocimientos que tiene previo de las situaciones y se olvida del entorno, de lo que pasa hoy. Y entonces me parece que es importante que el discernimiento que tenemos que hacer, y siempre a la luz de lo que el Espíritu nos indique, sea focalizado en la situación de hoy, de la diócesis de Mar del Plata, en el caso nuestro, hoy la parroquia de Fátima. Y a mí también me llamó mucho la atención, porque evidentemente debe ser un sínodo encarnado en la realidad. Pero también yo pensaba, cuando leía este punto, que digamos que los puntos que la sociedad trata, o que los medios tratan, especialmente los medios de comunicación, o ahora por internet, no nos pueden condicionar nuestra agenda como iglesia. Es decir, nosotros tenemos una agenda y no nos podemos estar como teniendo una actitud reactiva a lo que pasa, sino plantear desde el pensamiento nuestro, como iglesia, qué queremos proponerle a la sociedad también. Porque si solamente nos reunimos para responder lo que alguien plantea por fuera de la iglesia, tenemos una actitud reactiva. Pero quizás nosotros tengamos dones del Espíritu que podamos proponer hacia el afuera, no solamente responder. No sé si me expliqué del todo, ¿no? Sí. De hecho, bueno, a mí me hace como también un poco eco esa parte como de la escucha o el ver, y sobre todo de la primera parte del sínodo cuando se habla de la parte abierta, ¿no? El hecho que tuvo muchísima aceptación por parte de todo lo que son las personas que por ahí son católicas, pero no son católicas practicantes. El hecho de por qué no son practicantes o qué es lo que ven mal dentro de la iglesia, y tuvo bastante como eco en sentido de se respondió bastante a esas encuestas. Y también no cerrarnos solo en lo que somos nosotros, sino que también nuestra misión como hijos de Dios y como personas que recibieron esa salvación, digamos, es también ir en búsqueda y llevársela. El hecho de, es nuestra misión como cristianos, o si no estamos haciendo algo mal nosotros. Entonces, eso también me parece como algo muy importante. El hecho de, como decías, no que nos marquen la agenda a otros, sino de que pongamos nuestros propios como metas y objetivos y vayamos en búsqueda de eso.
Sí, por eso que hace también siempre hincapié en el transmisión, compromiso, transmisión y vivencia de la fe, ¿no? Creo que ahí está, en lo que nosotros transmitimos como cristianos, el testimonio es lo que hace que el de afuera marque, cuestione, o quede en el tiempo con ideas viejas, porque lo que se vio también en las encuestas abiertas fue eso, que muchos tienen un estereotipo de lo que es la iglesia y no están ayornados, no saben realmente lo que pasa en la iglesia. Hablan de la afuera o de experiencias de terceros y cosas que quedaron en el tiempo. Entonces nuestro compromiso tiene que ser, y nuestra transmisión tiene que ir revertiendo esas ideas falsas que tiene la gente. Y siendo con eso invitarlos a acercarse, porque ahí está también el desafío, ¿no? Porque yo siempre le planteo a los chicos cuando discuten o piensan que digo, bueno, vení, acercate, informate, mira cómo trabaja, mira qué hace. Entonces ahí podés hablar con fundamentos, si no, repiten cosas que no son verdad. Yo, otra cosa que quería decir, perdón, me interrumpí, que bueno, justo Sole es como por ahí la que tiene como más en esto, como más peso de alguna forma, porque está, digamos, como en un colegio y es justamente profesora de esto, encargada como la pastoral, ¿no? De hecho, de cómo perdemos constantemente como iglesia en nuestras propias instituciones, el hecho de, por esto de que nos marcan la agenda otras cosas que son ajenas a las nuestras. Tenemos focos, teniendo colegios católicos, teniendo instituciones que abarcan muchísimas necesidades, y dentro de esas agendas, dentro de esos lugares, pierde como el lugar Cristo, ¿no? Yo, habiendo ido a un colegio también católico y todo, siento como que dentro del mismo colegio Cristo no era el centro. O sea, ni los mismos profesores estaban convencidos de eso, a veces decisiones mismas del propio colegio no iban afines a eso, entonces es como, yo sé que no era la realidad única en mi colegio, sino que se repite bastante en colegios de Mar del Plata, por lo que estoy hablando con otras personas que van a otros colegios. Entonces, ver por qué está pasando eso y cómo dentro de nuestras mismas instituciones no estamos llevando ese mensaje y esa transmisión, que es algo fundamental. Es que en parte yo creo que eso va con lo que decía el Fray con respecto a reaccionar y a no proponer, porque lo que yo veo en el colegio de los chicos van al Don Orione, es eso, ¿no? Que de pronto entra igual es un tema que da para más adelante cuando se trate, no específicamente los colegios, pero se incluye o se acepta tanta cantidad de familias que realmente no van por la parte religiosa al colegio, y se llega a un punto en donde para no herir el sentimiento del que no es religioso, se termina dejando de lado lo religioso que tendría que ser lo central, ¿no? Pero bueno, eso es para otro punto. Además, yo justo ayer escuchaba un sacerdote que trabajaba con jóvenes, pero también aplica a las personas adultas, que decía que hablando con la gente, justamente escuchando y viendo las diferentes realidades, lo que veía como factor común era que estaban tristes porque no tenían un verdadero sentido de su vida, no tenían proyección porque justamente no tenían a Jesús, digamos, sosteniendo su proyecto de vida. Entonces también es como, o sea, al escuchar eso, te das cuenta de la necesidad también de la sociedad de conocer a Jesús. Y no solamente de los jóvenes, sino también decía de personas capaz hasta de 40 años que tenían capaz su vida armada y de la nada se daban cuenta de que en realidad estaban tristes. Entonces también escuchar y acompañar a esas personas. Muy bien. En la pantalla te quedó la oración, Ray, no está, el documento. Ok, entonces avisen para si ustedes lo pueden leer, porque está bueno que lo puedan leer. A ver, un segundito, ya la comparto. Ahora seguramente no. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, seguimos con el punto 10. El sínodo presta ayuda al obispo en el ejercicio de la función que le es propia de guiar a la comunidad cristiana. El obispo, en su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos.
pero el objetivo de Eso estos está bien. procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Bueno, es cortito, pero dice unas cuantas cosas, ¿no? Es súper importante eso de lo que lo acaricien los oídos. Porque Pierli. si no, no escucha. Si solo va a escuchar a que le dice las cosas que quiere oír, no Claro, es una sí. escucha muy Justamente sí, activa, que digamos. el escuchar implica el aceptar distintas opiniones, ¿no? Claro. Mm. Y aparte está interesante al final que no es, el objetivo no es la organización eclesial, sino el sueño de misionar y llegar a todos, ¿no? Ese es el Claro, porque objetivo, yo creo que eso es una como de las bien más. grandes tentaciones que a veces yo veo, que cuando uno empieza estos sínodos, empieza a creer que lo que estamos haciendo es una especie de nueva legislación para la iglesia, ¿no? Como si fuera que vamos a crear un nuevo sistema de iglesia, no sé. Y eso siempre es poner la mirada en el otro, ¿no? Como que en realidad el problema está arriba y hay que reformar lo que está arriba. Y nunca poner la mirada en uno, o sea, uno como fiel de la iglesia. ¿Qué está dispuesto a hacer realmente? No sé, de una Sí, sensación aparte que tengo. el obispo lo dice claro al principio, que dice no perder tiempo en ese tipo de situaciones porque lo que es la organización de la iglesia, lo que son dogmas y demás, eso no se va a discutir acá, eso no se va a cambiar, entonces no perdamos el tiempo en eso y vayamos a lo bien concreto, ¿no? Seguro, yo A creo la que acción, han habido a la ya, acción. claro, ya pasaron 2000 años, ¿no? Donde se han debatido muchas cosas, entonces no creo que estemos en esa etapa nosotros, por lo menos ahora. En un futuro, quién sabe, pero por ahora Yo no. lo que pensaba con respecto, digamos, como a esto, primero era como, bueno, que obvio no somos un concilio vaticano, eso como que ya daba por hecho, ¿no? Y por otro lado, como la difícil idea de como imaginar lo grande que es la diócesis, ¿no? Onda, por ahí, yo tengo como la diócesis de Mar del Plata como Mar del Plata, pero abarca muchísimo más espacio y muchísima más gente. Y es como difícil ponerse a pensar por ahí en eso, en que dentro de la diócesis también hay como otras ciudades, otras cosas que están representadas dentro del sínodo, ¿no? Pero Sí. yendo en sintonía con eso, la cantidad de gente que abarca este espacio geográfico en particular y la cantidad de gente que se preparó, se formó y como que tiene una formación en diferentes cosas dentro de lo que es nuestra misma iglesia diocesana. De hecho, de por ahí, qué sé yo, abogados, médicos, profesores, no sé, abarca muchísimas cosas. Y como no sé de qué forma, como poder articular como una especie de comunidades prácticamente como cristianas, no sé, de alguna forma así, tipo, si necesitamos, qué sé yo, lo que sea, eh, no sé, como compartimos algo que es la fe, que es hermoso, y por ahí, de esa forma, como, qué sé yo, si yo necesito elegir un abogado, no sé, no conozco ninguno, tengo que elegir X Claro. persona. ¿Por qué no elegir una persona que comparte la misma fe y por ende comparte mis mismos como principios o valores? Como empezar de esas cosas, ¿no? Eh, no sé, por ahí estoy medio loco, pero no sé, yo lo vi también como algo así, ¿no? De hecho, de como también como el trabajo en conjunto de esa forma, no únicamente centrado en la iglesia, lo veo a tal persona, sé que trabaja tal cosa, pero nunca más lo veo por otro lado, por fuera. No sé si me explico. Sí, Sí, yo sí, igualmente sería lo ideal. quisiera recalcar el hecho de que puede haber muchas personas que no están en este momento en la iglesia, o bien siendo católicas no participan, o bien por no ser católicas simplemente, o por ser de otras religiones, que por supuesto tienen valores subjetivos importantes y valiosos, pero aparte de eso también ellos tienen valores objetivos valiosos, o sea, en sus creencias, en su forma de vida, no es solamente porque es bueno lo que piensan, sino que digamos, sus propias creencias tienen valores objetivos valiosos que podemos aprovechar. Ejemplo, me pongo a pensar, eh, muchas religiones no católicas le dan un valor muy grande a la proclamación de la palabra, otras que inclusive no son cristianas
le da mucho valor a la oración y meditación, por ejemplo, sin ser cristiana. Entonces, esos son valores objetivos que nosotros podemos poner dentro de nuestros grupos, ¿no? Entonces, no es que porque sean de otro espacio, no hace falta considerarlo. Yo creo que... No, yo no me refería a eso, sino el hecho de, al no, por ejemplo, al hecho de, al tener que elegir, suponete, a ciegas con algo, como también, o sea, como que la fe no solo esté en una iglesia, digamos, hacer que la fe esté en comunión en todos nuestros espacios de convivencia, ¿no? Y yo no digo que por ahí una persona que no sea católica no tenga esos valores primordiales, pero digo, si sabemos que una persona es católica, por ende, o los tiene ya innatos o los está buscando, ¿no? O eso se supone que debería ser. Entonces, como por ahí llevar como ese mensaje fuera de la iglesia, digamos, como institución en sí, a la vida comunitaria de la sociedad, por medio como de estas cosas, ¿no? A eso me refiero. Porque suponete, vuelvo, por ejemplo, a un abogado que sea católico, dudo que busque el mal de una persona o que trate de como echar a una persona a la calle porque sí. A eso es a lo que iba. Y sí, obviamente, por ahí otras religiones tienen como algo de innatamente, sin saberlo por ahí, de moral cristiana, porque, bueno, Dios es grande y se representa y manifiesta en todas las cosas, ¿no? Entonces, no me refería a cerrarnos únicamente como en nosotros, pero sí en ese como salir y llevarlo como a la sociedad de esa forma. Muy bien. En el punto 11, el documento nos habla acerca del Espíritu y acerca de la necesidad de ponerlo al Espíritu Santo como guía y para que ilumine los desafíos que nos toca a nosotros, bueno, que el mismo Espíritu ha puesto en nosotros para ponerlo de relieve en la iglesia. Así que creo que es muy importante esto, pero ya lo hemos hablado, creo que en el anterior punto. Así que si ustedes, salvo que tengan algo que decir, yo pasaría al punto. A mí particularmente me encanta que el Espíritu Santo sea central en el sínodo, porque es una de las figuras que están, yo siempre digo, me quejo, digo, está menospreciada dentro de la Trinidad, porque, viste, se lo tiene al Espíritu Santo, y nada más. Y entonces, darle acá la importancia que tiene el Espíritu Santo, la ayuda que nos puede dar el Espíritu Santo, y saber que uno puede recurrir al Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno, bueno, rezo el Padre Nuestro, bueno, le rezo la coronilla a Jesús misericordioso, pero el Espíritu Santo está permanentemente alrededor nuestro, necesitamos invocarlo. Entonces, a mí me encanta que todo el sínodo gire alrededor del Espíritu Santo y buscando la ayuda del Espíritu Santo. Me parece que muy atinado. Y sobre todo porque nos va a dar valentía para hablar, porque cuando estemos en la asamblea, seguramente habrá muchas personas muy capacitadas, muy estudiosas, muy religiosas. Entonces por ahí nos puede dar la sensación de que, bueno, ¿yo qué hago acá, no? ¿Qué voy a decir? Y bueno, lo que vas a decir, si realmente lo pones en manos de Dios, seguramente va a ser inspiración del Espíritu, ¿no? Va a ser un movimiento del Espíritu en tu corazón. Además también es como la ayuda de todos los días. O sea, yo lo veo un poco así, ¿no? Como capaz de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, por lo menos yo, es la persona que más me cuesta como entender o conectarme, digamos, ¿no? Entonces, como que yo lo veo con esos pequeños impulsos del día a día que te ayudan, porque también con el sínodo mismo lo vimos, con eso que hacer, ¿no? Que sin el Espíritu Santo, sin la guía y sin el Espíritu Santo no lo podríamos haber hecho, ¿no? Un poco así, ¿no? En el punto 13 dice, queremos caminar juntos para ser iglesia sinodal, que no se queda en el título ni en un acontecimiento, sino en un estilo que debemos ir adquiriendo. Es el estilo sinodal de las primeras comunidades que nos presentan varios textos del Nuevo Testamento. Necesitamos ser un solo cuerpo con muchos miembros, con funciones diversas que se complementan.
con diversidad de carismas, ministerios y servicios, para crecer en la comunión y participación que tiene que darse en toda la vida eclesial por el vínculo del amor. Bueno, estos son textos muy paulinos, por lo que veo en general. Pero, o sea, a mí una reflexión que me dejó este pasaje es que yo diría que haría falta en todos los sinodales que nos pongamos a meditar acerca de cuáles son los carismas particulares que cada uno puede aportar. O sea, no ir allá pensando voy a hablar de algo, que está bien, que lo hagamos, sino decir, bueno, ¿cuál es la originalidad del carisma que el Espíritu me ha dado para que yo lo ponga en juego? Sin vergüenza, ¿no? Por supuesto. Abiertamente. ¿No? Más, con orgullo, diría yo. ¿Qué puso en mí el Espíritu Santo que yo, bueno, puedo aportar de mi pobreza a lo que es esta reunión sinodal? Porque a veces, si yo le preguntara a ustedes qué don le dio el Espíritu Santo, no sé si todos estarían rápidamente dispuestos a contestar eso, ¿no? A veces porque, bueno, mira, ¿cómo voy a decir yo qué dones me dio el Espíritu? O eso sería muy presuntuoso. Pero bueno, si decimos que el Espíritu regala dones al que Él quiere, algún don habrá caído por arriba, ¿no? De cada uno de nosotros. Supongo, no sé, algo. De rebote, aunque sea de rebote, claro. Aunque sea de rebote. Con una gotita ahí. Sin que esto lleve a disputas de saber quién es más importante que el otro, ¿no? No vamos a cometer el error que cometían, que San Pablo tuvo que ir a corregirlo, ¿no? Es decir, acá no hay más dones importantes que otros. Pero sí saber que tenemos dones, entonces identificarlos. ¿Seguimos? Sí. Punto 14. El Espíritu nos hará verdaderamente audaces para responder a los desafíos de nuestro tiempo, que nos invita a ser testigos de Cristo, que vino a dar la vida en abundancia. Para lograrlo debemos ser dóciles y dejarnos conducir por las inspiraciones del Espíritu para dar testimonio, para asumir nuestro compromiso cotidiano con profundo realismo. El Santo Espíritu nos ayudará a superar la tibieza que muchas veces nos atrapa y salir a anunciar la buena noticia del reino, comprometernos de manera particular en la defensa y cuidado de la vida de los más pobres, enfermos y sufrientes, de los niños por nacer, de las mujeres víctimas de la violencia, de todos los que son descartados y postergados y olvidados de nuestra sociedad. Bueno, esto también tiene mucho contenido, ¿eh? ¿Algún comentario? Es que esto debería ser nuestra vida con sínodo o sin sínodo, ¿no? Testimonio, compromiso cotidiano, superar tibieza, es a lo que deberíamos aspirar en forma individual, en forma comunitaria, porque esto es lo que hace que demos al testimonio que damos afuera de la iglesia, ¿no? Y ahí es donde estamos a veces haciendo agua, entre lo que decimos y después el testimonio que damos o el compromiso que hacemos cotidiano. Sí, yo Mucho más ahora como sinodal. Pondría el acento en la palabra realismo, y acá lo pusieron en cursiva, justamente porque es importante, creo yo, aparte de testimonio y compromiso que hablaba Ani. El realismo debe ser, valga la redundancia, un realismo de nuestra espiritualidad, primeramente. A veces parece como contradictorio, ¿no? Porque a veces pensamos que lo espiritual no es algo real, sino que es una idea, ¿no? Pero en realidad, claro, eso estamos tan acostumbrados en el mundo moderno a cosificar todo, que nos resulta a veces común despreciar lo que es la espiritualidad, porque no le encontramos un objeto como tal, físico, ¿no? Y efectivamente no lo tiene, porque es espiritual.
pero es real. El hecho de que sea espiritual no significa que sea algo inventado o simplemente la idea de una persona. Es algo real, la relación con Dios, el diálogo con el Señor, es real y verdadero, no solamente real. Entonces creo que tenemos el desafío de mostrar esa realidad a gente que está esperando que se le muestre un objeto, una cosa. Yo creo que ese es el desafío principal. Es un poco la experiencia de Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. ¿O estamos dispuestos a creer por el testimonio? Bueno, pero no sería poca cosa, ¿no? Si No, podemos dar un testimonio tal que el otro crea por nuestro testimonio. Y en parte el realismo quizás sea eso, ¿no? El poner en cosas reales, prácticas y chiquitas de todos los días lo que queremos testimoniar, para que el otro lo aprecie ahí. Yo también lo que resalté, digamos, de ahí, lo que más me llamó la atención es la palabra compromiso, pero también como por cómo asumimos como iglesia nuestro compromiso, ¿no? Eh, Porque también un poco relacionado con la palabra realismo, la realidad es que hay veces que se necesita mucha gente en la iglesia, se necesita más gente, o también como darle la posibilidad a todos de poder comprometerse. Un poco también lo que vi en la reunión pasada, estaban hablando de abrirle las puertas a las personas nuevas y darles algo para hacer, que no sea nada más ir a misa, porque está perfecto y está buenísimo que tengan como la espiritual, pero como decíamos recién, darles algo para lo que realmente se puedan comprometer y puedan sostener también su vida de fe. Entonces, como no centrar el compromiso en ciertas personas, sino ir delegándolo y que también sea algo real, algo que la persona sienta, digamos, eh, para que pueda crecer ella y podamos crecer todos como comunidad, como iglesia. A veces cuando surgen o se invita a personas que habitualmente por ahí no tenían una participación grande en la iglesia, con anterioridad, yo noto que hay ciertos temas que son muy atrayentes. Por ejemplo, concreto, todo lo que tenga que ver con lo que es la ayuda social. Pienso que también está muy relacionado, más allá de lo que ellos sientan, que seguramente será hacer el bien por otra persona, creo que está muy relacionado con la idea de que eso lo ven, lo palpan, muchas veces se ve como algo concreto, y efectivamente lo es, algo concreto porque vos ayudás a personas de carne y hueso. Mi miedo es muchas veces que la gente termine pensando que solamente lo concreto y lo real va por ese lado, y, digamos, dejar la oración como algo reservado solamente a alguna persona mística, o alguna persona, de alguna manera, que se siente llamada especialmente por Dios. Entonces estaríamos entrando como en categorías de pertenencia, ¿no? Están los que pertenecen y hacen cosas concretas, que entre comillas serían los más valiosos, y después está el resto, bueno, lo demás, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que darnos cuenta que la iglesia tiene muchas cosas para hacer, ¿no? Porque si no estaríamos Y que no reduciendo podés, el espíritu solamente a una cosa. y por otro lado no podés dejar lo que es acción concreta solamente en acción concreta, si no la vas alimentando justamente con la parte espiritual, porque si no en algún momento deja de tener sentido de iglesia, digamos, y se termina siendo una ONG, porque No, vos lo que y necesitas es, algo, si querés hacer a través de eso un testimonio, necesitas alimentarlo. y yo te diría algo también que a veces hay que tenerlo en cuenta. Cuando alguien realiza una actividad cualquiera, pongo lo de acción social porque es lo más visible, pero también grupos juveniles, ahora acá hay representantes también, o grupos de fraternidad seglar, etcétera. A veces uno puede desilusionarse mucho frente al aparente fracaso.
Es decir, si no me sale como yo pensaba que debía salir, es decir, tenía planificado generar un comedor para darle de comer a 1000 personas, y resulta que apenas logré armar una mesita con 4 sillas para 2 personas, o sea, me sobraron 2 sillas. ¿Qué pasa en ese caso? Es decir, no vale nada lo que yo hago. Y por otro lado, aparte de la desilusión, también están los golpes que una persona recibe en las actividades que hace. A veces el desprecio, la no consideración, la indiferencia. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Yo voy a poner una mesita para difundir las actividades de la parroquia en una esquina. Y pongo un banner, lo decoro bien, armo folletos, llevo la imagen de la Virgen, le pongo el mantelito, le pongo las flores, armo todo perfecto. Y resulta que van pasando por al lado y pasaron 1000 personas y no se paró ninguna. Y la que se paró para preguntarme la hora. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Me pongo a llorar? ¿Me tiro al suelo? ¿Qué hago? Entonces, cuando uno se da cuenta que esto es obra de Dios, evidentemente uno lo toma con confianza, alegría y hasta con gracia, ¿no? O sea, dar gracias a Dios por este aparente fracaso. Porque puede ser aparente para mí, pero para Dios no es un fracaso. ¿Cuántas personas habrán sentido llamadas por una imagen? Corto con este ejemplo. Hoy venía caminando porque había ido hasta Plaza Roca y cuando volví caminando vi a un obrero de la construcción, parecía por lo menos, por la forma en que estaba vestido con ropa de trabajo, que pasó por delante de la imagen de la Virgen de Fátima, en la esquina de Roca y Güemes, y se persignó mirando a la Virgen. Bueno, por ahí uno no se hubiera imaginado que esta persona iba a hacer eso. De más está decir que el resto de las personas que pasaron fueron indiferentes frente a la imagen, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, bueno, yo no me hubiera imaginado por ahí que esa persona se iba a mirar a la Virgen y le iba a dar una oración o una señal de la cruz. Bueno, quiere decir que entonces valió la pena el poner la imagen, reunirse los sábados, ser testimonio. Lo vemos después por ahí, ¿no? Yo, de esa justa partecita, me quedo con la primera oración, que dice: el Espíritu nos hará verdaderamente audaces para responder a los desafíos de nuestro tiempo. Con la palabra audaz, ¿no? El hecho de, te lo está diciendo todo, el hecho de no tener miedo a enfrentar las dificultades y a emprender, tipo, ponerte en marcha, a hacer cosas que por ahí son imaginables para el común denominador, pero el hecho de eso, ¿no? Como de ponerse a trabajar, y en sintonía con lo que venían diciendo, también como recordar algo que por ahí algunas personas no lo saben, ¿no? Pero como el quinto precepto de la iglesia, el hecho de contribuir al sostenimiento de la iglesia, es como una obligación, tipo el hecho de tener que ayudar a la iglesia en su trabajo, no es como darle un trabajo porque sí, sino como que un cristiano también como que contribuye y ayuda a la sostenibilidad, no solo de forma monetaria, sino de forma activa. Una de las cosas más importantes es como lo que cada uno puede aportar como capital humano, ¿no? Con sus virtudes, sus dones, lo que decía Fray, que fue otorgado por el Espíritu Santo, ¿no? Yo me quedo con eso. Y una pequeña acotación cuando vos dijiste a veces que parece que haya un fracaso, pero que es obra de Dios, pero más allá de eso, lo que tenemos a veces que tener bien claro es para qué estamos haciendo lo que hacemos, porque lo hacemos justamente para gloria de Dios. Entonces, sin importar a veces el resultado humano que nosotros podemos percibir, hay muchas cosas que por ahí pasan que nosotros no nos damos cuenta, nos pasan catequesis, que muchas veces parece que los chicos no nos estén dando bolilla, o qué sé yo, sin embargo, por ahí a alguno le ha quedado y le va a quedar para siempre, ¿no? Y no es tarea nuestra darnos cuenta de eso, o decirnos, ay, qué bien que salió esto, porque si tenemos bien claro que estamos para gloria de Dios y no para que nos vean o para que el párroco nos felicite, me parece que esa es clave también, ¿no? Como para saber hacia dónde tenemos que ir. Ani, yo siempre cuento la anécdota que cuando yo hice la catequesis mía para la primera comunión,
fue particular porque los horarios no me daban para hacerlo con el resto del grupo. Y estuve un año, después obviamente tomé la primera comunión. Pero lo que casi te diría, lo único que recuerdo de un año de maestra particular, que era una señora del barrio, o sea, era así de simple, no había otra cosa. Era cuando me ponía a pintar la imagen de la cruz, o sea, nos hacía la cruz con María y el apóstol al lado, ¿no? Jesús crucificado con los ladrones, y nos hacía pintar eso. Y yo siempre me quedé muy impactado por la imagen de la cruz y pintaba todos los detalles, todo era perfecto. Bueno, me habrá dicho seguramente 1000 cosas más, seguro, como ustedes a los chicos. Pero a mí me quedó eso. Pero bueno, eso fue suficiente para que Dios a través de eso, digamos, actuara. Entonces yo creo que eso es lo mismo, en este caso, ¿no? Uno nunca sabe qué toma Dios para actuar con el chico. Estamos muy acostumbrados al resultadismo. Si los chicos saltaron, bailaron y, no sé, empezaban a gritar, quiere decir que la catequesis estuvo linda. Y si no, quiere decir que fue un fracaso total. Creo que ese tema va a salir en el sínodo, seguramente. O sea, ¿qué tipo de catequesis queremos? ¿Cómo influenciamos en ese niño, esa niña? ¿Cómo hacemos que él abra el corazón para que Jesús entre en el corazón? Yo tomo las palabras testimonio y compromiso, justamente lo venía pensando orientado a la catequesis, ¿no? Cómo cuesta que haya catequistas, y es el mejor lugar de demostrar un compromiso y un testimonio, ¿no? Y una transmisión de la fe. Es llamativo el hecho de que cueste que haya catequistas. Es decir, catequistas comprometidos en el tiempo, porque catequistas siempre hay gente que quiere ser catequista. Pero bueno, sí, a eso me refiero yo, comprometidos, que estén, que sigan. Que inclusive estén dispuestos a pensar y a hacer cosas, ¿no? A generar cosas, no solamente el librito. Es llamativo. A mí siempre me llamó la atención, porque aparte me parece que es algo tan divertido con los chicos, que es casi ideal, diría yo, ¿no? Una tarea... Es lo que alimenta. Claro, En mi caso, por lo menos, es... Imagínate, un montón de niñitos de 7, 8 años disfrutando, jugando, y no debe haber cosas más lindas seguramente que eso. Bueno, con los más chiquitos también y con los grandes, todos, cada uno a su edad tiene algo para dar, y esa alimentación mutua es genial. Sí, lo que pasa es que, bueno, acá por lo menos la catequesis de iniciación cristiana, que se llama comúnmente, que sería bautismo, primera comunión y confirmación, o primera comunión, confirmación, bautismo, confirmación y primera comunión, se da en chicos muy chicos en general, salvo lo que son los grupos adultos, ¿no? Nosotros tenemos después las catequesis que son para dejar, ya para adolescentes o más grandes, pero claro, eso ya es una cosa particular de la orden, ¿no? Yo me refería a colegio, como yo estoy por el cole también. Sí. El cole da esa facilidad. Sí, Marilu. No, algo relacionado a los 3 últimos puntitos, ¿no? Al 12, al 13 y al 14. Cuando hablábamos de que invocamos al Espíritu Santo durante todo este sínodo, y a mí me parece que en realidad deberíamos invocar el Espíritu Santo desde siempre, ¿no? A mí me parece que hay 3 pilares muy importantes en el cristiano y que están con otras palabras acá escritas, pero cada uno de nosotros nos tenemos que mover. Primero, por la piedad. O sea, si nosotros no nos nutrimos, sinceramente no podríamos ser buenos cristianos, ¿no? Y después por el estudio, a todos nos cuesta, ¿no? El cambio, acá también lo dice, habla de la tecnología, fíjese lo que nos está pasando ahora, pero el estudio es importante. Yo cuando leía los textos que están acá en el punto 13, pensaba justamente, ¿no? En las primeras comunidades, ¿no? Las primeras comunidades cristianas, a la diferencia que tenemos ahora.
Y después sí, con esa piedad, con ese estudio, con esa nutrición, abrirnos a la acción. Porque la acción es un abanico muy, muy grande dentro de una comunidad, ¿no? Y esa acción tiene que ir acompañado de estos dos pilares. Para mí eso es sumamente importante, ¿no? Anunciar la buena noticia en el trabajo. Mira, cuando vos comentaste lo de la Virgen, yo cuando estaba trabajando tuve las oficinas de obras sanitarias ahí, yo vi poner la Virgen desde mi oficina. Y bueno, no me llamaba mucho la atención ver a las señoras, ¿sí?, ir a rezar a la Virgen o persignarse. Pero sí me llamaba la atención ver a los chicos, a los jóvenes, hacerlo. Y una anécdota muy chiquita que tengo de hace años, que todavía a veces lo veo por la calle, era el barrendero que pasaba por la calle Güemes del lado de la Virgen, ¿no? Con sumo cuidado, a pesar que el bracero cuida ese lugar, él también sacaba las hojas, tocaba la imagen, ¿no? Y bueno, hay cosas que uno no se le borra, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, qué bueno que también lo pueda ver el otro y nosotros lo podamos ver, no solo porque estamos dentro de la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que se quiere acercar a la iglesia y que, bueno, a veces no sabe cómo, no tiene los medios. Y bueno, esto el sínodo un poco lo plantea, ¿no? Y creo que hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Por eso pienso que todos debemos prepararnos bien, y bien como decías vos, que acá lo anoté, cuando nos toque hablar de esa originalidad de carisma, ¿no? En el caso de los movimientos, como nos va a tocar con Rosana, es fundamental hablar de eso, pero decirlo como vos dijiste, ¿no? Con certeza. ¿Qué me deja a mí mi carisma? O sea, ¿qué es? ¿Por qué? Y bueno, y mostrarlo, porque hay muchas cosas que se desconocen, bien lo decía en la charla anterior Mati, ¿no? Que uno se queda asombrada de cuántos carismas tenemos en nuestra orden, no, en nuestra diócesis, y que bueno, muchos los conocemos, obviamente, pero no todo el mundo los conoce. No, y también en ese sentido es como, me remite a la cita de los talentos, ¿no? El talento que no se conoce, no está puesto como en marcha, es un talento que está guardado, Exacto. que en sí es un talento que el día de mañana, Dios no quiera, ¿no? Pero te toca, bueno, ir para arriba y te digan, che, ¿qué hiciste con tal cosa? Y nada, lo guardé para no perderlo. Y no, te va a decir, flaco, no era por ahí. Tipo, había que invertirlo, había que moverlo, tipo, para eso lo tenías. Entonces, eso como que es muy importante, a mí como también me resuena muchísimo. Vos fíjate que en el punto 17 habla de que, bueno, de este grupo de palabras, ¿no? De verbos, ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar, te va a poner énfasis en la tercera y quinta palabra, actuar y celebrar. Es decir, yo creo que el ver, juzgar y evaluar, casi como que somos especialistas, a nivel general estoy hablando, ¿no? Pero cuando llegue el momento de actuar y celebrar no entendido solamente como la misa, ¿no? Como lo sacramental, sino la celebración de la fe, que va más allá de lo que es solamente el sacramento. Creo que ahí empezamos a patinar un poco. Siempre como que nos cuesta salir, nos cuesta mostrarnos, nos cuesta exponernos, ¿no? ¿Qué dirán? ¿Cómo nos verán? Eso creo que se nota eso mucho. En muchos fieles, inclusive fieles que suelen ser muy activos en la parroquia, pero claro, cuando cruzan la puerta, ahí se acabó la actividad, ¿no? Siempre adentro es más fácil, eso está claro, ¿no? O casi siempre. El tema es afuera, cómo lo hacemos. Y como este sínodo va a estar muy orientado por el tema elegido al actuar y al celebrar,
es evidente que ahí vamos a tener que ir pensando cosas en profundidad, ¿no? No sé si usar la palabra originalidad, porque, bueno, yo creo que después de 2000 años de historia, No hay mucho que inventar. sí, está todo inventado, ¿no? Yo creo que el tema es cómo nosotros lo tenemos internalizado y cómo lo transmitimos. No, y ahí se ponen en juego los carismas personales, que Sí, mencionaba usted al de principio. hecho nosotros... Como cada uno Ujú. lleva a la práctica lo que siente y el compromiso que tiene. Sí, nosotros acá ¿Cuál es? tenemos el grupo Jari, tenemos el grupo Fraternidad Seglar, que evidentemente ellos van a poder llevar ese carisma de comunidad y celebrativo, que ellos creo que son especialistas en esos temas, porque realmente vos juntás a 10 miembros del grupo Jari y te arma una celebración en 2 minutos, ¿verdad? Sí, Por eso, sí. pero más allá del carisma de la orden, el carisma personal que va de la mano del don personal, a eso me refería yo. Es verdad. Porque cada uno tiene para dar y aportar a esta nueva etapa. Yo creo que no sé si creo, o por lo menos lo deseo, que la evangelización vaya de la mano de la comunidad. Porque creo que es una manera de generar vínculos sólidos a través del tiempo. Claro. Porque generar vínculos es un desafío, pero generar vínculos que perduren, bueno, eso ya es más que un desafío, ¿no? Sí. Esa es la gran tarea. La gran Bueno, tarea. hacer el propósito de que lo sinodal siga, creo que apunta también a eso. Muy Que se bien. mantenga Bueno, el diálogo. como María también Bueno, tendrá que ir, si vos también, sí, imagino, yo me voy yendo para el vamos a ir taller. cortando aquí. Los dejo. Quedamos en el punto número 20, que es prácticamente ya el final, termina la introducción y ya empieza la evangelización. Le damos gracias a todos por la participación. Nos vamos a ver el próximo sábado a las 4 de la tarde por el mismo canal. Bueno. Buenísimo, Fray. Hasta luego. Saludos grandes. Buen fin de semana. Gracias, Gracias. igualmente.